mismo y del mundo que nos rodea. Entonces aquí vemos, miren, es el conocimiento que tiene una persona de sí misma, de su cuerpo, de sus vivencias, de su espiritualidad y del mundo que lo rodea. ¿Se dan cuenta? Esto ya va conformando mejor nuestro concepto. Otros dicen que es el resultado del funcionamiento armónico de la totalidad de la psique, o sea, de las funciones cognitivas superiores que tiene el ser humano, ¿no? La capacidad de pensar, razonar, analizar, interpretar, etc. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Se tiene que entender. Ustedes tienen que ver. Si analizamos todos los otros conceptos y de la palabra de latín que viene, del griego que viene, entonces definir en sí claramente conciencia no es fácil. Nosotros vamos a agarrar este concepto que es más corto, didáctico y fácil de recordar. El conocimiento que tiene cada persona de sí mismo, de su cuerpo, sus vivencias, su espiritualidad y del mundo que lo rodea. Ese es el concepto que vamos a manejar. Así como les he hecho prácticamente el pequeño resumen que les he mandado de orientación, ¿no? de psicopatología, así tienen que empezar a hacerse o transcribir en el libro que tienen ahí lo que van a tener de conciencia. ¿Está bien? Entonces estamos quedando en este concepto, estamos quedando en el de arriba. No subir, no subir. ¿Sí? Solo que sí tenemos que ver. Entonces, hemos quedado que también definirla completamente es bastante difícil, ¿no ven? Para que la conciencia funcione bien, obviamente, esta conciencia se va a dividir en 3 sectores. Estos sectores son bien importantes que ustedes tienen que ver, digamos, normalmente de la conciencia. La vigilancia o estado de alerta, que tiene que ver con estar despiertas. La claridad de conciencia es con la capacidad que vamos a ver así, ¿no? Y la conciencia de sí mismo es saber acerca de las cosas que le he preguntado a su compañero, o llamada también la autoconciencia. Estos 3 sectores son muy importantes que ustedes tienen que saber. Yo recargo el frases que ustedes tienen que saber. Entonces, tenemos el concepto que ya hemos llegado a uno y tenemos los 3 sectores más importantes de la conciencia. No estamos todavía detallando, presentando nada, digamos, de ninguno de estos sectores. Porque para que estos sectores funcionen bien, tiene que haber, digamos, un sustrato fisiológico que tiene que ver, me estoy adelantando, que tiene que ver, digamos, con el sistema reticular, con la parte endócrina, tiene que ver con el simpático, parasimpático, etc. Toda esa estructura neurológica, hormonal, endocrina y nerviosa tiene que funcionar bien en el cerebro, en este casquete, en la cabeza, en lo que nosotros estamos viendo. También tenemos que saber, digamos, que conciencia y vigilia no son sinónimos. La vigilia es un estado más primitivo del hombre. Por eso vigilia solo es estar despierto, despierto, no es un estado primitivo. La conciencia es la integración de todos esos impulsos sensoriales que nos van a llevar a comprender, digamos, a comprendernos nosotros mismos, a comprender el medio ambiente que nos rodea. Entonces, la conciencia va haciendo un registro permanente, digamos, de todo lo que es la existencia del ser humano. Si su compañero o cualquiera de ustedes no estuviera consciente, probablemente no me podría responder a datos que le voy a preguntar, no solo su nombre, porque el nombre lo puede recordar, sino datos, dónde nació, cuándo nació, cuántos años tiene su papá, cuándo ha nacido su papá, digamos, en qué año, o qué se llamaba su profesora de básico, o de pre-kinder, o de kinder, ¿me entienden? Son cositas que se supone que tienen una real importancia, digamos, en los datos que vamos a tener.
Entonces, vamos viendo nosotros para que se vaya bien. También tenemos que tomar en cuenta que la conciencia no está quieta, sino que la conciencia es dinámica e integradora. Está en constante cambio, no es estático. O sea, nuestro nivel de vigilancia o alerta, digamos, de nosotros, ahorita puede estar un poquito aletargada por la hora del tiempo. Por eso he hecho encender el aire acá adelante más para que nos despierte un poquito más el frío. Si hace más calor, nos aletargamos más, ¿verdad? Y estamos bostezando y queriendo dormir. A todos nos pasa eso. Entonces, por eso es que la conciencia no, o sea, es bastante constante, digamos, y no es, pues, es constante, está en constante cambio, no es estática, no está quieta. También, como les decía hace rato, la conciencia está en relación directa, digamos, con otras funciones psíquicas superiores, como ser la atención, la senso-percepción, la orientación, el pensamiento y otras funciones superiores. Tomando en cuenta que dos sectores importantes de la conciencia son la atención y la orientación. En este capítulo vamos a ver nosotros esos dos parámetros también. Entonces, para que todo esto funcione bien, es muy importante tener un buen funcionamiento del sustrato neurofisiológico que va a proporcionar un óptimo nivel de vigilancia o alerta, y esto está en relación a la formación reticular o sistema reticular, está en relación al tálamo, al hipotálamo, a la circunvolución temporal superior, al córtex prefrontal medial, que son netamente, digamos, estructuras neurológicas que vamos a ir. Todo esto tiene que estar funcionando bien para que nuestra conciencia también funcione bien. Por eso es que neurológicamente, sí o sí, digamos, se hace la escala de Glasgow a todos los pacientes que llegan allá. Y se debería hacer a todos, no solo a ellos, pero esto, porque está relacionada, digamos, con el cerebro, lo manda más a una prueba neurológico. El sistema reticular o sustrato reticular, digamos, está situado, ustedes saben, ¿quiénes son? Ayudantes de anatomía. En el tronco cerebral. ¿Hay algo ayudante? No hay buenos ayudantes. El otro día me hablaba, el anterior semestre me hablaron de anatomía muy bien. Y obviamente este sistema reticular se prolonga, digamos, anatomofuncionalmente hasta ciertos núcleos del tálamo y de los núcleos dorsomediales del hipotálamo. Son estructuras neurológicas que tienen que ver con la función, digamos, y la activación de la conciencia. Pero no solo es el sistema reticular, también tiene que ver, digamos, con los factores humorales, hormonales, endócrinos, como ser la adrenalina. Ustedes saben, cuando la adrenalina se libera en grandes cantidades, la fuerza del ser humano es impredecible, ¿no? También tiene que haber de los neurotransmisores, especialmente del neurotransmisor acetilcolina, que son los colinérgicos, pero también vamos a ver las diferentes enfermedades, digamos, al año, que como, digamos, los neurotransmisores se pueden alterar y pueden alterar también el nivel de conciencia. Tiene que ver con el vegetativo simpático y parasimpático, los lugares, digamos, que inerva o no inerva, y los síntomas que nos puede dar, digamos, no se olviden de eso. Tiene que ver con el río sanguíneo, o sea, con la parte vascular del cerebro, y también tiene que ver, digamos, con nuestros órganos sensoriales, que son, digamos, la afluencia de los testículos. Todo está relacionado para que nosotros, digamos, podamos ir estudiando conciencia. Entonces, si ustedes analizan un poquito, en conciencia existen íntimas relaciones con lo que es, digamos, la regulación central de la respiración, tiene una bastante relación con los movimientos musculares, que tiene que ver con el sueño, y obviamente también con la lentificación de los movimientos. Entonces, nuestro nivel de conciencia puede ir, digamos, alterando todos estos niveles que vamos a ver. Hemos quedado en un concepto.
¿Cuál es? Hemos quedado en 3 sectores de la conciencia. Hemos quedado en el sustrato neurofisiológico que tiene que estar, digamos, bien para que la conciencia funcione. Sistema reticular, las hormonas, la irrigación. También hemos quedado, digamos, que la conciencia tiene muy estrecha relación con la atención, con la memoria, con la orientación, etcétera, con la afectividad y todo eso. Esa parte es general, muy general que hemos hablado, generalidades de conciencia. Ahora vamos a ir a desglosar, digamos, cada uno de los sectores de la conciencia. Seguimos en normal. Y el primer sector de la conciencia que hemos visto era estado de vigilia o alerta. Este estado de vigilia o alerta se caracteriza por ser no uniforme. Este sector no es uniforme. En este sector vamos a ver oscilaciones que nos van a permitir, digamos, distinguir diversos grados o niveles de conciencia o estado de vigilia. Estos grados se van a reflejar en la actividad eléctrica del cerebro, se pueden medir objetivamente mediante el electroencefalograma y son regulados por el propio organismo en cuanto a la autorregulación. Y van a depender del modo de encontrarse el paciente, va a depender de su salud, va a depender de su estado de ánimo. O sea, puede ser el estado vigilia, digamos, depender del estado de salud y del estado de ánimo del paciente. Entonces, la vigilia o alerta no es uniforme, sufre oscilaciones que nos van a permitir, digamos, cuantificar en grados. Estas oscilaciones se van a reflejar en la actividad eléctrica del cerebro. Se puede medir mediante el electroencefalograma y son regulados por el propio organismo. Y esto va a depender, digamos, del modo en el que se encuentra el paciente, de su salud, de su estado de ánimo. Vamos, digamos, por grados. Entonces podemos tener, digamos, un grado 1, una vigilancia excesiva, especialmente cuando el ser humano está sometido a emociones fuertes. Cuando la vigilancia es excesiva, la atención es incierta, no se puede fijar y obviamente va a tener una conducta ineficaz. En el grado 2, cuando la vigilancia es atenta, miren los grados, digamos, para que vayan viendo que no solo es más menos, digamos. En el grado 2, cuando la vigilancia es atenta, hay una flexibilidad y selectividad de las acciones que va a hacer el paciente. O sea que la conducta va a ser eficaz porque lo está haciendo con una claridad de conciencia normal. La vigilancia relajada, el paciente va a tener una atención flotante, va a tener una conducta relajada, o sea, con el no importismo, digamos, de lo que está pasando. La ensoñación es cuando ya hay una disminución o atenuación del proceso perceptivo. El paciente va a sentir adormecimiento, su conducta es pobre, hay una mala coordinación y desorientación, que es el grado 4. El grado 5 es el sueño ligero, hay una mínima percepción de la realidad, hay una gran tendencia a la inmovilidad en el grado 5. Y el sueño profundo, que es el grado 6, hay una nula percepción de los estímulos externos y hay inmovilidad. Son los grados con los que se puede medir, digamos, la conciencia. No lo vamos a hacer nosotros, ustedes no lo vamos a hacer, pero son grados que nosotros vamos viendo y estos grados vamos a trasladarlo a alteraciones de la conciencia cuando vayamos viendo. ¿Sí?
pero son estos grados los que podemos encontrar. Con uno u otro nombre son estos grados los que vamos a encontrar. El segundo sector de la conciencia es la claridad o lucidez de conciencia. Esta claridad o lucidez de la conciencia está vinculada al grado de vigilancia, o sea, al primer sector. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente, para tener claridad o lucidez de conciencia, tiene que estar despierto. Supone un continuo desde sensaciones no reflexivas hasta sentir percepciones conscientes. Acá ya vamos a tener, digamos, ciertas funciones que se van a ir, digamos, presentando. Hay comprensión, digamos, el paciente tiene la capacidad de comprender lo que está percibiendo y obviamente tiene también la capacidad del reconocimiento reflexivo. Comprende y reconoce la información una vez procesada y obviamente también va a actuar de una manera intencionada hacia la meta que se ha propuesto. En la claridad o lucidez de conciencia también, digamos, el paciente permite el reconocimiento pleno del objeto mediante la conciencia objetiva. Acá es muy importante porque la claridad o lucidez de conciencia, con ayuda de la memoria, con la experiencia vital de todo lo aprendido, va a tener mayor claridad de conciencia. Entonces acá ya no solo es, como habíamos visto anteriormente, orientación, atención, inteligencia, etc. Acá estamos viendo también que tiene relación con la memoria. Voy a avanzar. El tercer sector de la conciencia es la conciencia de sí mismo o conciencia de yo. Este tiene que ver, digamos, con la certeza que él o la persona tiene acerca de uno mismo. O sea, yo soy yo mismo, de las cosas que uno tiene. El término yo normalmente se usa de una manera indiscriminada como sinónimo de personalidad. Pero hay que tomar en cuenta que no es lo mismo, pero que personalidad son características biológicas y psicológicas propias y exclusivas de cada individuo. En cambio, el yo es la cara subjetiva de la personalidad, de la conciencia acerca de uno mismo. No es lo mismo, pero van relacionados. No es lo mismo. Cuando hablamos de conciencia de sí mismo o conciencia del yo, es de nosotros mismos, de los, si quieren, de los datos biográficos de cada uno. ¿Está bien? De todas las cosas que le conciernen a uno. Pero también debemos ver, digamos, la calidad, o sea, esta conciencia de sí mismo, tenemos que experimentar, digamos, en varias direcciones. Tiene que ver con la vitalidad de sí mismo, que esto es como una autoexperiencia de ser corporalmente presente. Tiene que ver con la actividad del sí mismo, que es una autoexperiencia de ser activo. Tiene que ver con la consistencia de sí mismo, que es la autoexperiencia de ser una unidad, digamos, de lo que es mismo. Tiene que ver con la demarcación del sí mismo, que es la autoexperiencia de lo que le corresponde a uno. Tiene que ver con la identidad de sí mismo, que es la experiencia de ser uno quien es. Y tiene que ver con la energía de sí mismo, que es la autoexperiencia de autoafirmarse. Si ven y analizan un poquito ustedes esta parte, tiene que ver con lo que uno es, con lo que uno siente, con lo que uno quiere, con lo que uno espera conseguir y con lo que uno espera lograr, digamos, con todo lo que ha hecho. Entonces, conciencia de sí mismo es todo lo que ustedes se van a planificar para ustedes y cuánto van a conseguir, digamos, de lo que se han planificado. Siempre digo, cuando hablamos de conciencia, y decías a su compañero, ¿no? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cuál es tu meta, tu objetivo de este año? ¿Pasar qué? Pasar todas las materias. Aprobar cuarto año para pasar a quinto año. ¿Cuál es tu meta en quinto año? Aprobar todo y pasar al internado. ¿Cuál es tu meta del internado? Terminar el internado.
haciendo ustedes dentro de todo lo que se planifican es de que ustedes han venido a la universidad desde hace 4 años, 5 años o lo que sea a estudiar, a aprobar todos esos requisitos que son 35, 36 materias. Si total de primero a quinto más la GRB, creo que es 35, 36, digamos que es 35. De aprobar las 35 materias o asignaturas que les ponen para optar por el título profesional. Y después de tu título profesional, recién vas a poder hacer la residencia. Tiene que ver con conciencia, con lo que tú mismo estás planeando para ti mismo. Y obviamente eso no lo haces solo, lo haces en relación con los demás. ¿Okay? Eso tiene que ver con conciencia. Dentro de lo que es también, digamos, los sectores, hay dos básicos de lo que es la conciencia. La atención y la orientación, que son, digamos, dos sectores que vamos a ver, digamos, funcionales de la conciencia. La orientación es la focalización, ya sea activa o pasiva, de la conciencia hacia algo que se experimenta. La atención es promovida, es estimulada por la afectividad y la inteligencia. La atención tiene que ver, no se olviden, que la concentración también, ¿se acuerdan? Es prestar atención, así enfocarte en algo específico que tú quieres aprender. Tiene que ver con la agudeza o con el filtrado de la atención, que es la fuerza y calidad con que se selecciona un determinado objeto sin ser distraído. Cuando quieres aprender algo, estudia. Tiene que ver con la tenacidad, que es la capacidad para mantener fija la atención en un objeto durante largo tiempo. Tiene que ver con la flexibilidad, que es la amplitud del campo estimular, el que puede atender o entender el individuo. Y obviamente tiene que ver con la base fisiológica, que esté funcionando adecuadamente. Eso quiere decir que todo el sustrato neurofisiológico que tiene que ver con la conciencia tiene que estar trabajando muy bien, equilibradamente, para que tu atención sea normal. Si quiere, aumentada, pero dentro de lo normal para arriba. Y vamos a ver, digamos, que los estímulos todos van a cumplir ciertas características básicas. Uno aprende de acuerdo, digamos, al volumen de señales aferentes que tenga de los estímulos. Uno aprende cuando hay estabilidad del flujo aferencial, cuando hay oscilaciones en cuanto a su duración. Pero también tenemos que ver que cada estímulo atentivo está condicionada por la fuerza o intensidad de los estímulos, está condicionada por la novedad de los estímulos, por la estructura de estos estímulos y por las necesidades o intereses personales de cada uno. No todos aprenden de la misma manera. No todos tienen, digamos, o no todos van a ser cardiólogos, no van a ser ginecólogos, etc. Cada uno va aprendiendo lo que más le gusta, ¿verdad? A unos les gusta una parte, a otros otra, digamos, pero no van a aprender todos al mismo nivel. Tiene que ver la atención con eso. Con qué tan bueno y qué tan, digamos, intenso y qué tan, digamos, tantas cosas puede tener ese estímulo para que a ustedes les mantenga la atención, digamos, en buenas condiciones. O sea, ¿eso se refiere a la afectividad? No, la afectividad es parte importante. Cuando tú estás afectivamente mal, cuando estás deprimido, tu capacidad de atención y concentración está comprometida. O sea, por más que leas, no puedes aprender porque está comprometido en ese momento. Por eso les digo, el sustrato neurofisiológico, no solo con lo que era la parte neurológica, se acuerda con su hormonal, endócrina, etc. Y que está relacionada todo eso con la afectividad, con la memoria, con la inteligencia. Todo eso, digamos, va de la mano, es como una cadena. Y la conciencia es, digamos, la que une prácticamente a todas estas. O sea, la atención. Esto seguimos en atención normal, no estamos en conciencia normal, no estamos siendo todavía lo patológico. Para nada patológico. Orientación.
La orientación es saber con certeza lo que uno es una capacidad para precisar datos sobre nuestra situación y obviamente no solo la situación en la que estamos pasando, también digamos la del medio ambiente en la que nos está rodeando a todos. La orientación se divide o clasifica en alopsíquica y autopsíquica. Si van viendo, la alopsíquica tiene que ver con lo que es el tiempo, espacio, y la autopsíquica tiene que ver con uno mismo. Repito, la alopsíquica tiene que ver, digamos, con el tiempo y el espacio. Es como preguntar, ¿dónde estás? ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué año es hoy? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Quién es tu presidente? ¿Quién es tu gobernador? Digamos, más o menos. Y la autopsíquica tiene que ver, digamos, con nombre, edad, sexo, cómo te llamas, cómo se llaman tus papás, y todos los datos biográficos de uno mismo. Todo esto, la orientación, también está conectada con la inteligencia, la memoria y la conciencia de sí mismo. Hasta aquí es todo lo normal. Y de esto todo lo normal es, ¿cuántas preguntas ya tenemos? El concepto, he hecho repetir, los tres sectores importantes de la conciencia, los sustratos neurofisiológicos de la conciencia. ¿Qué más he dicho? ¿Qué es atención? ¿Qué es orientación? Ya va bien, ¿no? Bueno, ya que vamos a ver. Ahora vamos a lo que es las alteraciones de lo que es la conciencia. Y vamos a dividirles en trastornos del nivel de alerta o estado de vigilancia y de la claridad de conciencia. O sea, vamos a unir los dos primeros sectores de la conciencia. ¿Se acuerdan? A ver, los sectores de la conciencia. Esos dos. ¿Ya? Y lo vamos a clasificar en cuantitativos y cualitativos. Cuando decimos cuantitativos es por exceso o defecto del nivel de vigilancia. Y cuando hablamos de cualitativos es, digamos, de novedades respecto a fenómenos mentales normales. Si hablamos de cuantitativos es la cantidad, ¿no ven? Entonces, cuando es cuantitativo vamos a hablar de hipervigilancia, vamos a hablar, eso es cuando aumenta, ¿no ven? Y cuando disminuye vamos a hablar de obnubilación, de estupor y de coma. Esos son cuantitativos. Y cualitativos vamos a hablar de lo que es el síndrome confusional, el delirium, digamos, y el estado oniróide, que son las alteraciones de los trastornos del nivel de alerta y de la claridad de la conciencia. Hemos dividido en dos, cuantitativos y cualitativos. Y los dos cuantitativos. Y vamos a empezar con los cuantitativos. Cuando aumenta el nivel, digamos, de conciencia, se conoce como hipervigilancia. La hipervigilancia es un desorden de la actividad, es un exceso del nivel de alerta y es secundario a la hiperactivación de los sistemas neurofisiológicos que los rigen. Así, cortito, no hay dónde más ir ahí el concepto. ¿Entienden, no? Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? El paciente tiene la sensación subjetiva de una claridad mental, tiene una captación más rica de todo lo que son las impresiones ambientales, parece que su percepción está más viva, hay una hiperactividad motora y verbal, que quiere decir que está en bastante movimiento, y obviamente se va a ver también esto, digamos, en pacientes que tienen antecedentes de intoxicación con tóxicos, o vamos a ver la hipervigilancia en pacientes con manía, con trastorno bipolar, o
como al inicio de la esquizofrenia. El cuadro pequeñito, el azul, es, digamos, el concepto, qué es lo que vas a ver. Y de las letras negras al lado es, digamos, la sensación que va a tener y en qué enfermedades, en qué tipo de enfermedades van a ver ustedes esta alteración de hipervigilancia. Entonces, característico en el paciente bipolar, hipervigil, ese no se mueve, no está quieto, habla todo el tiempo, pero sí puede percibir, así, estando acá de una sola mirada, puede percibir, doctora, ese trato recién, ese no le ponga, se me entiende, ¿no? Ella nos puede decir, digamos, la persona a la que están haciendo acá. Y que muchas veces cuando vayan al hospital van a ver, ese es su alumno, digamos, me ha preguntado lo mismo que lo ha preguntado. Ya ni se pasa clases en el hospital adentro, digamos, en la cafetería, ¿no ves? ¿Quién sigue viendo? ¿No ves? ¿Adentro ha pasado o en el auditorio? Había una mesa. Pero adentro, como una cafetería, como un... Ajá. Entonces, aquí está. La hipervigilancia, es lo primero que hemos visto, la hipervigilancia. Luego tenemos la obnubilación, que ya es al otro extremo, no está aumentado, está a este nivel. La obnubilación, como su nombre lo indica, es la disminución del nivel de vigilancia y de la claridad de conciencia. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente con obnubilación? Lentitud, retardación en la actividad mental y de la conducta, somnolencia, apatía, desorientación, pérdida o disminución de la atención. Cuando es leve, puede obedecer el paciente obnubilado a órdenes sencillas, puede despertarse a estímulos verbales o dolorosos y también va a murmurar incoherencias. Paciente obnubilado, no está lúcido, no está despierto. En casos graves puede llegar hasta una desorientación temporoespacial, el compromiso ya va a ser más grande, hay una alteración del pensamiento, se hace incoherente, va a haber una sensación de perplejidad del paciente, aunque esté despierto no va a ser, parecería que está despierto, mira y no sabe qué es lo que está pasando, disminuye el reflejo de la deglución y obviamente el antitusígeno y obviamente este paciente solo reacciona a estímulos dolorosos. Obnubilación. Después de la obnubilación viene el estupor, que es el grado más extremo de la obnubilación, ¿no ven? Acá el paciente ya está inmóvil, no habla, está autista, puede alguna vez gesticular ante el dolor, pero no corrige posturas, se queda así quieto, su respiración se va haciendo más lenta, profunda y rítmica, y se puede sacar al paciente de este estado mediante estímulos intensos y repetidos. El estupor puede ser orgánico y no orgánico. En el orgánico el paciente hace movimientos oculares de seguimiento, o sea, cambios de patrón del motor, y en el no orgánico hace movimientos de oposición de los párpados. Entonces, abre los ojos y el otro, digamos, los cierra más. Vamos bien. Luego viene el grado que más ya nos aterra a nosotros, el coma, cuando el nivel de vigilancia es nulo. Hay una ausencia total de respuesta a estímulos externos e internos, el tono muscular está más disminuido, las pupilas dilatadas, y el coma nosotros, o sea, por práctica lo dividimos en procoma o subcoma y en coma vigil, ¿no ven? Que los neurólogos lo dividen allá. En el precoma o subcoma se conserva el reflejo pupilar y corneal, hay ausencia del reflejo cutáneo y tendinoso periférico. Pueden haber modificaciones en la respiración. Y en el coma vigil aparece el paciente despierto, mudo, inmóvil, con la mirada fija y no reacciona a ningún estímulo. Y después del coma que viene, cuando queda en nivel 0, digamos, el nivel de alerta y claridad de conciencia. Queda en 0. Por eso es que usamos la escala de Glasgow para ver todas estas cosas, para medir
cuánto puede, digamos, todavía ser funcional o recuperar el paciente. ¿Ustedes han visto que un paciente recupera con un rasgo de 5? ¿Desde cuánto? ¿Hasta cuánto dice que se puede recuperar? Arriba de 8, arriba de 10. Si no tiene que ir viendo, ve arriba de 8, porque ya baja, llega a 8 y ya uno dice, ya se va despidiendo. Uno tiene que explicar a la familia, pues, el paciente está así, no tenemos muchas esperanzas, vamos a seguir luchando, pero no tenemos esperanzas. Es la realidad, somos médicos, es la realidad. Y ahora tenemos el otro, digamos, los otros trastornos cualitativos de la conciencia. Los trastornos cualitativos de la conciencia se conocen también como trastornos confusionales. ¿Ya? Y estos vamos a ver el delirio, y dentro del delirio vamos a ver el estado oniroide o delirio onírico, y vamos a ver el estado crepuscular. Antes nosotros lo dividíamos en 3, delirium aparte y estado oniroide aparte, y el estado crepuscular, los 3. Pero ahora, digamos, el delirium lo han puesto en el estado confusional, digamos, más grave para que pueda englobar, digamos, estos dos. El delirio es considerado una alteración grave de la conciencia, donde la percepción de alucinaciones o ilusiones van a estar presentes con una actividad psicomotriz incrementada, donde va a haber un pensamiento incoherente, incluso delirante, y las visiones pueden referirse a objetos, personas, animales e incluso, o sea, escenas complejas. El delirium lo dividen en delirium tremens y delirium hiperactivo, que sería, digamos, el más clásico. El delirium tremens es un cuadro agudo, van a ver más abajo, casi siempre se presenta el delirium tremens en los alcohólicos, característico de la abstinencia brusca del alcohol o de la ingestión de ciertos fármacos, setas o toxinas producidas por el propio organismo. Delirium tremens. Lo más clásico es por la abstinencia del alcohol y es agudo. El delirium hiperactivo, aquí hay una participación afectiva bastante intensa, especialmente en las visiones que el paciente tiene. El estado físico de estos enfermos con delirium suelen estar alterados, hay fiebre, hay deshidratación, hay fatiga, hay anorexia, hay problemas intestinales, hay taquicardia, hipertensión, hipertensión arterial, oliguria, etc. El paciente está postrado en cama, puede presentar hiperuricemia, y estos van a ser, digamos, signos de mal pronóstico. Si el paciente se recupera de este delirio hiperactivo, puede quedar con amnesia lacunar, los recuerdos conservados se extinguen en algunos casos. Este delirio o trastorno confusional es el grave, es el global, es el que va a afectar todas las funciones cognitivas del paciente. Por eso es alteración cualitativa. Es más fácil la cuantitativa en cantidad, ¿no ven? Esta es cualitativa, de la calidad del nivel de conciencia que tiene. Se altera la calidad, digamos. Por eso es que el paciente presenta, digamos, alteraciones del pensamiento y la percepción que vamos a ir viendo más adelante. Hay alucinaciones, y alucinaciones de todo tipo, especialmente visuales, y hay ideas delirantes también, como nos dicen, ¿ven? Así. Entonces, también estos trastornos confusionales pueden presentar un grado variable de obnubilación y una actividad desordenada fantástica que va a limitar, digamos, la conciencia en este tipo de pacientes. El trastorno confusional global, delirio o delirio oniródico. No me acuerdo si está más atrás, pero me voy a ir con el onirismo. Tiene que ver con los sueños. Normalmente, fisiológicamente, a veces, cuando estamos por despertar, hay un estado oniroide, un delirio oniroide que no sabe si es real o, digamos, una fantasía,
pero sientes cosas, ¿no? En el momento de despertar o al momento de dormir. Es el estado oniroide, que no se sabe, digamos. Antes de dormir a veces sentiste que pasó algo así, despiertas y ¿qué pasó? No pasó nada, no sí pasó, pero no pasó. Estado oniroide, el que se presenta antecitos de dormir cuando estamos en ese preámbulo o cuando estamos por despertar. El estado oniroide. Tenemos el estado crepuscular, digamos, que es conocido también como estado confusional parcial. El otro era global. El delirium es el global, porque afecta a todo. En cambio, este estado crepuscular, digamos, es un estado confusional parcial. Aquí la característica es que hay un estrechamiento del campo de la conciencia. Hay un estrechamiento de la claridad de la conciencia. Hay una disminución, digamos, a los estímulos externos. El pensamiento está enturbiado en grado variable. Hay la presencia de errores perceptivos como ilusiones o alucinaciones. Afectividad también está alterada con angustia, perplejidad, y la psicomotricidad también se altera. El paciente puede estar tranquilo o exaltado. El estado crepuscular, normalmente este estado confusional parcial, vamos a ver en la epilepsia. Estado crepuscular es parte de la epilepsia. Ustedes han estudiado en neurología esto. ¿No han llevado neurología? Epilepsia, van a llevar epilepsia, el gran mal, aquí mal van a llevar, y el estado crepuscular van a llevar ustedes. Es parte. O sea, el doctor les va a decir que hay un estrechamiento de la claridad de conciencia acá y es un estado confusional parcial. Él se va a encargar de esta parte. Este estrechamiento del campo de la conciencia también, digamos, se puede medir en grados, porque no solo va a ser el estado, digamos, crepuscular, sino que vamos a ver, digamos, que en el primer y segundo grado, digamos, la conciencia puede estar normal, pero acompañada de una focalización hacia determinados temas o vivencias, donde el paciente epiléptico normalmente es perseverante, ¿no? Que habla de una y de una cosa nada más. ¿Han visto? ¿Conocen a un paciente? Es bien reiterativo y perseverante. Y a veces a eso se puede añadir un déficit en la relación con la realidad, presentando muchas veces pensamiento ilógico, impulsividad, automatización de la conducta, llegando muchas veces, digamos, a permitir estas conductas fuera del hogar o fugándose, que es otra cosa, digamos, que se presenta en este tipo de pacientes. También vamos a tener, digamos, la pruriomanía, que es tendencia a abandonar el hogar y hacerse vagabundo en este tipo de pacientes con estrechamiento de la conciencia parcial. También va a haber drodomanía, que es la obsesión patológica por trasladarse de un lugar a otro. Esto puede durar horas o días con conductas aparentemente adaptadas, pero con amnesia. Él no recuerda de un lado ni del otro lado. Ese es en el primer y segundo grado. El segundo grado de la estrechez de conciencia se pierde la orientación temporoespacial y el ordenamiento de las ideas. Y en el cuarto grado presenta incoherencias de pensamiento y de conducta, además de agitación psicomotora. Esto ya va siendo un poco más complicado y como estudiantes ustedes no van a ver esta parte. ¿Sí? Pero que como psiquiatras tenemos que ver, digamos, todo eso porque ocurre en los pacientes. También, digamos, para que haya este estrechamiento de la conciencia, tienen que haber desencadenantes, que pueden ser vivencias cargadas de afectividad, shock emocional, que muchas veces la epilepsia o la crisis epiléptica se puede presentar, digamos, después de un impacto emocional bastante grande, ¿no? De un golpe, un impacto, etc. El shock emocional tiene que ver con eso. También puede ser, digamos, presentarse por trastornos disociativos, que son sustituidos, digamos, a las de neurosis histérica, que lo relacionaban mucho con la histeria, y obviamente en los epilépticos, especialmente en estos cuatro tipos. En el petit mal va a haber crisis de ausencia, en el psicótico van a haber ideas delirantes y alucinaciones,
En el confusional va a haber notable desorden de actividad mental y desorientación. Y en el postparoxístico va a haber estado de dominación con impulsividad y conducta agresiva y desordenada. Tenemos que ver, ustedes, nosotros solo vamos a ver con ustedes en el petit mal y en el postparoxístico, o sea, después de una epilepsia, de una crisis epiléptica, ¿no ven? Es lo que vamos a ver. Nosotros ya vamos a ir dejándonos para el próximo año, digamos, que es ya enfermedades. Por eso no les estoy diciendo que vayan a acordándose de esto. También el estado crepuscular se relaciona con el trastorno disociativo, es otra enfermedad que puede producirse. Entonces, y nosotros lo clasificamos, digamos, que el estado crepuscular que reproduce el trauma psíquico, que llega a formar parte del trastorno de personalidad múltiple, o estados crepusculares psicógenos que se asemejan a los epilépticos. Y debemos diferenciarlo esto con el electroencefalograma. Hay estados crepusculares que son tan nítidos y tan neuróticos y tan fingidos así. O sea, no son fingidos a propósito al principio, pero se acostumbra a hacer esa escena y ya después queda así. Entonces, también hay estados crepusculares relacionados con el alcoholismo, especialmente en pacientes con enfermedad estructural cerebral, los que hay daño cerebral, ¿no ven? En los que una pequeña dosis de alcohol basta para desencadenar el estado crepuscular con conducta violenta, desordenada y desorientada. Pero todo esto nosotros debemos respaldar con un electroencefalograma y con los antecedentes de esta persona. Porque cada vez que toma, esta persona va a ver y el electroencefalograma va a denotar esa alteración. Si no, no hay que lo olvide, por eso pegué que lo ve. También tenemos muchas cosas con que respaldar si realmente esa persona alcoholizada estaba mal y no solo peleó por impulsivo. Ahora vamos a los trastornos de la conciencia de sí mismo, que es el otro, ¿no ven? Porque en una primera parte hemos dividido que son los trastornos de alerta o de estado de conciencia, donde está el de hiper y el de estado, ¿no ven? Y ahorita estamos viendo los trastornos de conciencia de sí mismo o la psicopatología del yo, por la que es conocido. Acá se pueden presentar, digamos, alteraciones en el modo de vivenciar del propio yo, o sea, de la parte psicológica y funcional. Y esto va a generar, digamos, sufrimiento, perturbación en los rasgos funcionales del yo de cada persona. ¿Qué quiere decir? Que va a alterar la unidad, la identidad, la actividad y la delimitación del yo en el mundo exterior. Y eso va a generar, digamos, trastornos psicológicos del yo, tanto de la identidad del yo como del gobierno del yo. Identidad del yo es lo que respecta a mí mismo, ¿no? Entonces vamos a ver. En los trastornos de identidad del yo vamos a ver que hay varias presentaciones. Como un ejemplo, que una persona tiene tres presentaciones. Que una persona tenga un concepto erróneo o una ausencia de reconocimiento sobre quién es. A eso se conoce como desorientación autopsíquica, cuando pierde sus datos y no sabe quién es. Según el paciente, esto se puede presentar en una desorientación apática, cuando hay una falta de interés por uno mismo, especialmente en la depresión y en la esquizofrenia residual. Cuando hay una desorientación amnésica, especialmente en pacientes con demencia, con arteriosclerosis cerebral, va a presentarse un trastorno del aureazol, o sea, va a haber una disminución de la claridad de conciencia, va a haber una obnubilación, y esto especialmente en pacientes con traumatismos craneales. También va a haber una desorientación alucinatoria, el paciente no sabe quién es, en los alcohólicos. También vamos a tener una desorientación delirante, cuando el paciente tiene ideas falsas, a pesar de que el paciente tiene claridad y lucidez de conciencia, pero, digamos, él piensa que es, digamos, un ejemplo, un enviado de Dios. Y obviamente la desorientación confusional que se va a presentar en el delirio, porque el paciente con delirio no va a saber quién es. Vamos.
Lo normal es lo que se presenta y lo anormal, en qué patología se va a presentar esta desorientación autopsíquica, que también se divide en apática, amnésica, alucinatoria, delirante y confusional. Yo lo único que les voy a preguntar es la desorientación autopsíquica. La segunda forma de presentarse es que una persona no se sienta siempre idéntica a sí misma. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una pérdida de la continuidad de su propia identidad. Y esto se presenta en dos patologías, en la despersonalización y en la desrealización. Un poquito complicada estas dos patologías. O sea, no les voy a preguntar, pero para que por lo menos lo conozcan y sepamos qué lleva a esto, ¿no? La despersonalización es el sentimiento de percibirse uno mismo como extraño, es como desvitalizado o ideal. Uno mismo no se reconoce. Podemos observar, digamos, como un fenómeno aislado, como un síntoma de crisis de angustia o como un síntoma propiamente dicho del trastorno de despersonalización. Ahí terminamos. La desrealización es, digamos, extrañamiento del entorno común. Esto, digamos, cuando no siente que está aquí con nosotros, digamos. Y esto se presenta, digamos, en la adolescencia, tras el parto en muchas mujeres, por cansancio, sueño o estrés, digamos, en estados febriles muchas veces, y a veces como síntoma de crisis de angustia. En el ataque de pánico que vamos a ver al año, el paciente siente que no está ahí mismo, digamos, que está levitando, para que más o menos tengan idea. Y obviamente, las características del síndrome de despersonalización es que tiene sentimiento de irrealidad, sentimiento de automatización motora, lenguaje, memoria y pensamiento está alterado, tendencia al papel de espectador, presenta alteraciones emocionales, se pierde la subjetividad emocional, mantiene su expresividad, disminuyen las respuestas vegetativas, hay alteración de la imagen corporal, hay alteración de la vivencia del tiempo, presenta dificultades cognitivas, alteraciones del pensamiento, de la memoria, y obviamente también tiene una conexión bastante fuerte con el déjà vu, la crisis de angustia y los prodromos de la psicosis, con los que se puede presentar esta despersonalización. Es bastante largo, digamos, este síndrome de despersonalización que vamos a ir viendo, pero esto es más ya, digamos, en las patologías que ustedes van a ver más adelante. La tercera forma de presentación es cuando el paciente pierde la unidad del yo. Y cuando pierde la unidad del yo, esto se presenta en estado de desdoblamiento de la personalidad con disociación de la conciencia. Vamos a ver en el trastorno de personalidad múltiple o alternante, que es la presentación alternativa de dos o más personalidades que tengan o no tengan conexión entre ellas, pero siempre vamos a ver que la personalidad primaria tiende a ser pasiva, dependiente, depresiva, mientras que las otras personalidades llamadas huéspedes suelen ser hostiles, dominantes y autodestructivas en la personalidad múltiple, que es la pérdida de la unidad del yo. Psicopatológicamente vamos a ver que la personalidad múltiple se puede producir por una disociación en los componentes de la identidad. Dice que esto ocurre como un mecanismo de defensa ante situaciones traumáticas que pueden ser abusos, maltratos infantiles, etc. Si lo sufre un adulto, se mostrará de forma de estrés postraumático o algunas reacciones más desarrolladas y complejas, digamos, del mecanismo disociativo. ¿Cuál es el concepto de disociación? Más que una separación, porque disociación es eso, es una separación, ¿no ve? Pero el concepto es más que una separación de procesos mentales, se trata de la pérdida de la conciencia, del control sobre los procesos y acciones implicadas, o sea que es la pérdida de control, digamos. Era eso la presentación. Y tenemos el trastorno del gobierno del yo o del control del yo, que es, digamos, la sensación de no poder dirigir libremente nuestros deseos, pensamientos y actos,
que se ven comprometidos, digamos, en la actividad y la delimitación del yo respecto al mundo externo. Voy a hacer una apreciación fuera de lugar. Siento que mi control del yo está siendo afectado en estos momentos por toda la coyuntura que estamos viviendo. Relaciones a todo lo que está pasando ahorita. ¿Quiénes son de fuera del país? ¿Te está llegando el dinero adecuadamente? ¿Te llega? ¿No ha habido problemas todavía? ¿Quiénes reciben mensualidad de fuera del país? ¿Te llega adecuadamente? Alguien me la tiene que traer. Alguien que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque los bancos no van a... Porque los bancos ya no están funcionando, ya no están dejando. Tienen el dinero, puedes gastarlo aquí, pero no te permiten mandar del otro lado. Entonces estamos por eso así, ante la coyuntura. Y eso es un trastorno del gobierno, del control del yo, porque se te está saliendo de las manos. ¿Sí o no? La sensación de no poder dirigir libremente nuestros deseos, pensamientos y actos. Se están poniendo limitaciones. Es una parte, digamos, esto se va a presentar con déficit de la actividad del yo, que sería uno de los síntomas cardinales de la esquizofrenia, donde el paciente experimenta imposición de vivencias y sentimientos ajenos que él no puede controlarlos. Y donde él nos dice, mis ideas vuelan de mi mente, me roban los pensamientos y por eso no puedo pensar en esta parte patológica, no es esquizofrenia. También hay vivencias de posesión en pacientes con trastorno disociativo de la conciencia o histeria disociativa. Y la delimitación entre un yo y el mundo desaparece en los trastornos mentales graves como la esquizofrenia o trastornos orgánicos cerebrales secundarios a intoxicaciones y obviamente con todas estas cosas, que es el trastorno del gobierno y control del yo, porque no nos dejan o permiten hacerlo. Entonces, acá hemos visto, ¿qué hemos visto aquí dentro de los trastornos de la conciencia? Los cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos hemos visto la hipervigilancia, la obnubilación, el sopor y cobro. Y dentro de los cualitativos hemos visto, digamos, el trastorno confusional global, que es el delirium, y el delirium no divide, el delirium tremens y el delirium hiperactivo, ¿no ves? Y el estado crepuscular. Y luego tenemos el trastorno del yo y del control del yo. Ahora pasamos nosotros a la otra alteración, la atención. Normalmente, escúcheme, esto es lo que hemos visto normal. ¿Se acuerdan? Esto es lo normal. He puesto lo normal nuevamente para que vean. Cuando esto es lo normal, porque la atención es la focalización activa o pasiva de la conciencia hacia algo que se experimenta. No se olviden, concepto de atención. Focalización activa o pasiva de la conciencia hacia algo que se experimenta. ¿Y cuáles son sus alteraciones? Los trastornos de la atención, que son causados por disfunciones en tres áreas de la conducta: la conciencia, la afectividad y la psicomotricidad, estando o no mediadas por una afectación cerebral. Los trastornos de la conciencia se dividen en hipoprosexia y aproxexia, pseudoaproxexia e hiperprosexia. La hipoprosexia y aproxexia es el grado ligero o intenso de déficit de atención. Hipo es disminución, entonces hay un grado ligero o intenso. O sea, hipo es la disminución de la atención. Aproxexia es la falta de atención, porque A es sin atención. Y esto se presenta en pacientes ansiosos, depresivos, en niños hiperactivos y en casi todos los déficits de la conciencia.
la hipoprosexia y aprosexia según el grado. Ustedes ya tienen que hablar, digamos, de los términos acá. Hipoaprosexia, pseudoaprosexia e hiperprosexia. La pseudoaprosexia es la falsa distraibilidad, digamos, donde fija solo su atención en un solo objeto de su interés. La pseudoaprosexia es característico en el trastorno disociativo en pacientes hipocondríacos. Y la hiperprosexia es la exacerbación o aumento de la atención, donde van a haber focalizaciones intensas y transitorias en el transcurso de los estados anormales de la conciencia, especialmente en la hipervigilancia. Hemos dicho que la hipervigilancia se presenta más en pacientes maníacos o en trastornos bipolares que tienen atención inestable. Son las tres alteraciones de la atención. ¿De qué más hemos hablado como normal? De la orientación. Y hemos dicho que la orientación es saber con certeza quién soy. Es una capacidad para precisar datos sobre nuestra situación real en el ambiente y sobre nosotros mismos. Y la orientación se divide en alopsíquica, que tiene que ver con el tiempo y el espacio, y autopsíquica, que tiene que ver con uno mismo. Y está conectada a la orientación, a la inteligencia, a la memoria y a la conciencia de sí mismo. ¿No? Eso era lo normal. Trastornos de la orientación y en tiempo y espacio se conoce como desorientación alopsíquica. Esta desorientación predomina, digamos, la causa orgánica cerebral, como las que acompañan los síndromes amnésicos, a los déficits o deterioros intelectuales, a la obnubilación y al delirio. La causa funcional en psicóticos se muestran inquietos o muy agitados, delirantes, inhibidos. Y tenemos el otro, que es la desorientación temporal, que sería, digamos, dentro de la desorientación alopsíquica, la pérdida de noción de fecha o de día de la semana, especialmente en pacientes hospitalizados, donde no existe causa, digamos, cerebral, sino hay factores psicosociales que hacen que el paciente no esté al tanto del día ni de la fecha. También pacientes, digamos, en la desorientación temporal se presenta en tiempo cronológico, cuando el tiempo físico es medido o cuando el tiempo vivido, digamos, es como una experiencia de cada uno acerca del paso del tiempo que va. Desorientación temporal dentro de desorientación alopsíquica, que tiene que ver con el tiempo, no con el tiempo del medio ambiente, ¿no? Con el tiempo de fechas, de días. Tenemos la desorientación espacial, digamos, que tiene que ver con 4 dimensiones, como es el espacio personal, el espacio activo, el espacio vital y el espacio social. Este tipo de desorientación, digamos, está incorporado al yo y obviamente cuando se altera el yo o cuando se viola esta parte nos puede causar ansiedad. La desorientación del espacio personal tiende a expandirse en pacientes maníacos o hipomaníacos y en los paranoicos. El espacio activo es la sensación de resistencia que la realidad exterior opone a la acción del individuo, y esto se presenta en pacientes psicópatas. El espacio vital es el sector del mundo en el que uno ejerce su vida y se asienta en los elementos afectivos de la personalidad. Este espacio vital se ve en los pacientes ansiosos que experimentan al tiempo como algo inseguro, digamos. Y el espacio social es el mundo compartido con los demás, digamos, que vamos a ir. La tercera parte de la desorientación es la doble orientación y orientación alopsíquica delirante, que normalmente va a presentar una orientación alterada hacia los elementos correctos o incorrectos del tiempo y el espacio, y la falsa orientación, donde se van a elaborar dimensiones de su propia invención. La confabulación, que es una alteración de la memoria, es la falsificación involuntaria de los propios recuerdos por fallos de memoria, y esto obviamente va a existir amnesia más acá.
son, digamos, los pacientes que se presentan con doble orientación, digamos acá, alopsíquica y autopsíquica delirante, que van a presentar en las diferentes enfermedades. Entonces, en sí tenemos desorientación alopsíquica, que tiene que ver con tiempo-espacio, y desorientación autopsíquica, que tiene que ver con los datos personales de cada uno. ¿Cuántas preguntas les he hecho? Varias. Les he recalcado, digamos, varias. Así que no está en mí que me he olvidado de decirles. Siempre les digo en clases, más o menos las preguntas. ¿Cómo pregunten? Ya es diferente, digamos. Pero sí, ahí terminamos orientación. Sus compañeros, hay uno que se ha puesto encargado de cada grupo, están pidiendo para sus textos. Consíganlos de una vez para que podamos ir. La próxima nos toca memoria.